Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto darles la bienvenida a nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora del Instituto Nacional de Perinatología, la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de Salud. Les damos la más cordial bienvenida a esta asociación general el día de hoy, 12 de agosto de 2026, con el tema Optimizando el hierro en el embarazo, efectos, redefiniendo la dosis y su rol en la prevención de la hemorragia obstétrica. Un tema que consideramos de suma relevancia ya que pone en la mesa una de las intervenciones que son fundamentales en la vida obstétrica de nuestras pacientes y que a veces dejamos un poco de lado. Entonces, para esta sesión general tenemos la compañía de un número de expertos en esta materia. Va a ser coordinada por el doctor Samuel Vargas Trujillo. El doctor Samuel Vargas es hematólogo de esta institución con una larga experiencia, una amplia carrera en los temas de hematología perinatal, quien ha desempeñado a lo largo de todo este tiempo labores clave en cuanto a la capacitación de médicos y el desarrollo de estrategias para la reducción de la mortalidad materna en nuestra región y ha sido laureado con la medalla al mérito a salud del 2026. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Vargas. Gracias. Buenas tardes. Agradecemos el espacio que nos brindan para esta sesión general. Una vez más, vamos a tocar un tema muy relevante de manera de interés para muchos, en donde vamos a involucrar a algunas especialidades. Pareciera un tema sencillo, no es nada sencillo y va a involucrar situaciones importantes en donde se involucra la especialidad de medicina materno-fetal, se involucra la especialidad de ginecología y obstetricia, se involucra la medicina interna, la terapia intensiva y desde luego la hematología. Entonces, el optimizar el hierro en el embarazo, pues pareciera sencillo, porque en todos lados recetan fumarato, gluconato, sulfato, etcétera, de manera incluso hasta indiscriminada. Entonces vamos a revisar esos puntos, qué tan importante es dosificar y tratar y optimizar, como dice el título, de este medicamento de uso general. Para ello vamos a contar con la participación de la doctora Aranza Daniela Briceño Orozco, que es residente de segundo año de ginecología y obstetricia, en donde nos va a dar un concepto de si realmente estamos dosificando bien a las pacientes específicamente embarazadas y qué podemos hacer o qué estamos haciendo en esta institución. La doctora Cecilia Ramos Mendoza, que es residente del sexto año de la especialidad de medicina materno-fetal, nos va a hablar de algunos conceptos profundos de lo bueno, lo misterioso y lo que podemos modificar para poder beneficiar a estas mujeres o a estos niños en desarrollo. Y finalmente, la doctora Michelle, con amplia experiencia sobre todo en medicina crítica, nos va a tratar de adentrar sobre qué implicaciones tiene el hierro
para tratar de prevenir la hemorragia posparto, si estamos bien en el camino o si podemos implementar algo al respecto. Aquí tenemos una paciente, es un caso clínico que les voy a presentar porque el objetivo de este caso es meramente preventivo. Y la prevención fue en el momento en que identificamos algo muy sencillo que muchas veces no tomamos muy en cuenta y que es la microcitosis. La microcitosis tiene muchos orígenes, tiene muchas alteraciones, pero en nuestro medio la microcitosis es muy característica de las anemias carenciales por deficiencia de hierro. Entonces, pareciera mentira, pero es una paciente que tuvo alrededor de 4 o 5 meses con hemoglobinuria microscópica, que pues no la detectamos, tuvo repercusión celular, lo identificamos a tiempo, le medimos sus niveles de hierro, de transferrina, ferritina, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo más interesante es que ella no tenía anemia. Entonces, las medidas con ellas fueron meramente preventivas. Ya al final de la plática de hoy nos dirán si es adecuado lo que hicimos, si atendimos de manera oportuna, o qué harían ustedes. Entonces ahí la tienen, ya hasta les mando un cordial saludo. Felizmente, yo creo que entre hoy y mañana ya se va de alta, sin complicaciones. Ahí tenemos la agenda que ya les había comentado, ¿sí? Entonces, pasamos al caso clínico. En el caso clínico tenemos una paciente de 36 años, es SLIYS, tiene antecedentes ginecobstétricos, gesta 1, fecha de última menstruación 16 de noviembre del 25. A la evaluación de nosotros tenía 37.5 semanas de gestación. Dentro de los antecedentes personales patológicos se le detecta hipotiroidismo subclínico no inmune, miomatosis intramural de medianos elementos por mioma intramural ovoideo de márgenes lisas con medidas de 20 por 17 por 23 milímetros por ultrasonografía extraímper del 13 de enero del 2026. Ella se le diagnosticó litiasis renal bilateral, recibió litoptripsia percutánea y portaba catéter de doble J en mayo del 25, fue retirado en julio del 25 y se le detectó dilatación del sistema colector izquierdo leve. Desarrolló diabetes gestacional a la semana 28.4 por 3 valores alterados. Ella tiene antecedente de una apendicectomía abierta en el año 2009. Por su edad, pues se le considera como una edad materna de riesgo y le detectamos aquí ferropenia con un déficit calculado, ¿sí?, de un hierro de 743 miligramos con microcitosis sin anemia. Esto es bien importante porque muchas veces consideramos la hemoglobina y el hematócrito y no le damos importancia a los demás valores como es el volumen corpuscular medio, que en este caso pues era una microcitosis crónica. Entonces ya le medimos todo lo que es el perfil de hierro y detectamos que tenía ese déficit. ¿Qué tratamiento recibió? Bueno, pues ya estaba por el servicio de endocrinología oportunamente tratada con metformina, 250 miligramos bioral cada 8 horas y la programamos para terapia férrica en infusión, programada para 4 sesiones con hierrosacarosa, que recibió el 23 de julio de este año 200 miligramos, el 27 de julio 400 miligramos y el 31 de julio 200 miligramos. Todas estas fórmulas diluidas en solución fisiológica al 0.9%, calculado a 1 mililitro por 1 miligramo del medicamento en 2 horas. No se reportaron ninguna reacción adversa y ella se le practicó cesárea
tipo KER el día 10 de agosto por indicación electiva. Se obtiene un recién nacido del sexo masculino con peso de 3.105 gramos, talla 49 centímetros, capurro 38, Akbar de 8 a 9, Silverman 0, destino alojamiento conjunto, reportándose un sangrado de 600 centímetros cúbicos. Se observaron focos endometriósicos en la región anterior del útero. Entonces, aquí la pregunta es, ¿fue la atención oportuna? ¿Se hizo lo correcto? ¿Las medidas de prevención fueron adecuadas? ¿Los tratamientos fueron adecuados? ¿Qué opinan del caso? Al final de la plática, hagan sus anotaciones, sus observaciones, sus críticas, discusiones, lo que ustedes quieran. Vamos a pasar con la doctora Cecilia para que nos vaya adentrando en el tema. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Cecilia Ramos Mendoza. Como ya mencionaron, soy residente de sexto año de Medicina Materno-Fetal. Es un placer estar aquí nuevamente en el auditorio y agradezco la invitación del Servicio de Terapia Intensiva pues para apoyar esta plática, que considero que no solamente se trata de una plática o aprendizaje para pues médicos especialistas, sino sobre todo para atención de primer nivel, como ya lo mencionó el doctor, enfocado a la suplementación de hierro, cuándo dar una suplementación, en donde vamos a tocar puntos muy controversiales, en donde queremos que pongan mucha atención y mucho foco en los puntos que vamos a tratar. Bueno, en cuanto a un contenido en general, vamos a hablar sobre la introducción de la anemia ferropénica, la dosis de hierro y los efectos en el embarazo, y posteriormente los efectos de la ferritina y el endometrio. Bueno, aquí tenemos que la deficiencia de hierro es la principal causa de anemia durante el embarazo, ¿sí? Y que esta deficiencia de hierro es la deficiencia nutrimental más común en todo el mundo. Como enfocados en el embarazo, sabemos que la anemia en el embarazo tiene una prevalencia de hasta el 18% durante todo el embarazo, pero esto viene dado dependiendo de dónde se realicen los estudios epidemiológicos, ¿ok? Y se menciona que en el primer trimestre hay una prevalencia del 6%, en el segundo trimestre del 14.3% y el tercer trimestre del 28%. Y esto viene dado debido a que los requerimientos de hierro en el feto en el tercer trimestre aumentan estos requerimientos, sobre todo para aumentar los niveles de hierro en el feto, y esto pues evitar que curse con anemia. Asimismo, durante la fisiología del embarazo pues se está preparando para el trabajo de parto. Algo muy importante, un cambio fisiológico súper importante, es que en el embarazo hay un aumento del volumen plasmático que se expande aproximadamente entre un 40 a un 50%, así como un aumento de la masa eritrocitaria de un 15 a un 25%. Esto como consecuencia de algo que se denomina anemia fisiológica del embarazo. Por lo tanto, pues esto es importante porque las reservas de hierro aparentemente disminuyen y por lo tanto podemos decir que la paciente tiene anemia. Pero ahorita vamos a ver qué otros parámetros utilizamos para determinar si la paciente tiene anemia, sí o no. Y tenemos que saber que en las mujeres, a diferencia de los hombres, en promedio la mujer en un promedio de 54 kilogramos tiene un aproximado de 2.3 gramos de hierro corporal total. Y en el embarazo se requiere aproximadamente de 1 gramo en el embarazo. Por lo tanto, pues las concentraciones de hierro tienen que aumentar para disminuir los riesgos perinatales adversos. Como podemos observar en esta tabla del equilibrio fisiológico del hierro en el embarazo, observemos que tanto en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, los requerimientos de días son similares, ¿vale? Así como las pérdidas basales de hierro y el hierro placentario necesario. Observen que en el tercer trimestre el hierro placentario y también fetal aumentan los requerimientos, pero algo muy importante, observemos lo que está marcado o subrayado en color naranja, en donde las necesidades totales de hierro se han calculado aproximadamente en una mujer de 64 kilos, es de 990 miligramos de más. Esto dado que en la pérdida neta de hierro, aunado a pérdidas hemáticas, etcétera, es un promedio de 690 miligramos.
Ahora, algo muy importante es cuándo tamizar la anemia, es decir, cuándo a nuestras pacientes embarazadas tenemos que realizarle estudios para decir que tiene anemia o no, para dar alguna prevención con hierro vía oral. De acuerdo al Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras de Estados Unidos, se menciona, así como la CDC y la Organización Mundial de la Salud, menciona que todas las embarazadas deberán realizarse pruebas de anemia en su primera visita prenatal, independientemente de las semanas de gestación a las cuales llegue. Y preferiblemente durante el primer trimestre del embarazo. Eso sería en el mundo ideal, en el que una paciente llega con un médico y dice, estoy embarazada. En ese momento nosotros tenemos que mandarle a hacerle pruebas, pero vamos a decir qué tipo de pruebas. Y por lo tanto tenemos que repetir este cribado entre las 24 y las 28 semanas de gestación, dado que intuitivamente sabemos que los requerimientos de hierro aumentan durante el embarazo. Para términos importantes o de definición de anemia durante el embarazo, vamos a tener que anemia se va a definir como un hematocrito menor al 33%, tanto en el primer trimestre como en el tercer trimestre, y en el segundo trimestre por debajo del 32%, es decir, 10.5, más bien 11 gramos sobre decilitro de hemoglobina en el primer trimestre y en el tercer trimestre, y 10.5 gramos sobre decilitro de hemoglobina en el segundo trimestre. Ahora, observen la tabla que está abajo, en donde tenemos los índices normales de hierro en el embarazo. Observen que no solamente podemos definir si realmente la paciente tiene anemia, puede ser que nuestro hematocrito esté normal, que el nivel de hemoglobina esté normal, pero también podemos observar cuánto tiene niveles de hierro en sangre, el nivel de saturación de transferrina, pero sobre todo la que está subrayado en rojo, de los niveles de ferritina sérica. Y observen el punto de corte, que es más de 30 microgramos sobre litro, que posteriormente la doctora Michelle nos va a hablar sobre esta proteína, que es tan importante sobre todo para la predicción de hemorragia obstétrica. Entonces, nosotros idealmente tendremos que mandarle al paciente a lo mejor el tamizaje con una biometría hemática, pero si sale alterada, estamos obligados a mandarle a realizar todo este perfil de hierro para realmente clasificar la anemia adecuadamente y no solamente quedarnos con la idea de que es una deficiencia de hierro. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué nosotros tenemos que tratar la anemia, o por qué tenemos que saber que esta paciente se tiene que tratar? Bueno, pues es que la deficiencia materna y neonatal de hierro se ve involucrada sobre todo en pues los resultados neonatales, sobre todo en el deterioro cognitivo, deterioro motor, deterioro conductual en estos seres vivos que pues acaban de nacer, y pues que esto realmente sí tiene un impacto. La Organización de Nutrientes de Estados Unidos menciona que tenemos un gran impacto en los primeros 1000 días de vida, de acuerdo a que si le damos una adecuada nutrición de proteínas, carbohidratos y micronutrientes, que dentro de estos uno de los más importantes es el hierro, pues le vamos a dar una mejor calidad tanto de vida a este ser, y pues obviamente mejoras pues tanto en la escuela, en su vida, etcétera. Asimismo, el hierro no solamente tiene tema en estos de que pues a lo mejor tiene mejor cognición, mejor desarrollo motor, sino también tiene un aspecto fundamental en cuanto al desarrollo y la inmunidad infantil. Entonces, la anemia, pues si una persona, una mamá que cursó con anemia y el feto o el bebé tiene anemia, pues es muy poco probable que las defensas que desarrolle ese neonato pues sean óptimas, y pues obviamente pues lo que se tiene que hacer es una intervención oportuna, porque pues obviamente desde que una persona o un bebé nace, pues empezamos con los esquemas de vacunación. Entonces, obviamente, si este bebé tiene una deficiencia de hierro, pues obviamente es probable que no haya una adecuada producción de anticuerpos y haya que revacunarlo. Ahora bien,
Este es el punto controversial que creo que es el más importante, al menos de este punto, que es el beneficio de la suplementación. De acuerdo a la Fuerza de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, que es como un comité que involucra muchos temas de la salud infantil, materna, etcétera, de hipertensión, cáncer, etcétera, ellos hicieron una revisión de la evidencia, de toda la evidencia disponible en cuanto a qué tanto es benéfico realizar un tamizaje y una suplementación en personas embarazadas asintomáticas. Entonces ellos concluyen que actualmente no hay una evidencia actual suficiente para dar una recomendación de si hazlo o no hazlo. Sin embargo, tenemos que saber que hay muchos estudios, sin embargo aquí el punto clave es que la mayoría de los estudios tienen una variable heterogeneidad en los estudios. Hay estudios prospectivos, hay estudios de cohortes, retrospectivos, y obviamente pues hay muchos factores de confusión que de acuerdo a sus resultados, hay algunos dicen, bueno, si le das más hierro le puedes hacer más daño al bebé, si le das hierro a una paciente que no lo necesita le puedes hacer daño. Y ahorita vamos a ver por qué justifican esos estudios de acuerdo a la fisiopatología que vamos a hablar. Entonces observen esta tabla en los resultados de la salud materna en cuanto a suplementar a estas pacientes, en donde se observa que solamente en las pacientes que tienen una anemia materna por deficiencia de hierro ven cierta mejoría de esa anemia. Sin embargo, se han observado algunos hallazgos en estos estudios en donde puede haber a lo mejor incremento en los trastornos hipertensivos en el embarazo, aumento en la tasa de cesáreas o diabetes gestacional. Por otro lado, en los resultados en la salud infantil, se ha observado que la suplementación con hierro durante el embarazo ha demostrado que hay una protección contra el peso bajo al nacer, muerte neonatal, así como parto pretérmino. Curiosamente, hay algunos estudios, sin embargo no los cito porque pueden llegar a tener mucha controversia, en donde se ha demostrado que pacientes que iniciaron el embarazo con déficit de hierro demostraron placentas más grandes y fetos o recién nacidos un poco más grandes con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, pues estos estudios son heterogéneos y por lo tanto, pues como se concluye en la Fuerza de Trabajo de Estados Unidos, no se puede dar una recomendación. Les dejo ahí el código QR para que consulten precisamente esta revisión de Estados Unidos, porque me parece muy importante, en donde cita todos estos artículos, en donde son muy, muy interesantes. Ahora, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Obstetras? Bueno, la Organización Mundial de la Salud menciona que idealmente a nuestras pacientes embarazadas les debemos de dar de 30 a 60 miligramos de hierro elemental diariamente a partir de que nosotros sabemos que la paciente está embarazada, así como ácido fólico de 400 miligramos todos los días, y durante todo el embarazo y la administración de suplementos de hierro ácido fólico debe de empezar lo antes posible. Obviamente, pues aquí un punto muy importante es que debe de ser a todas las embarazadas, adolescentes y adultas, y en todos los entornos, no importa si está en Estados Unidos, México, si tiene un estatus socioeconómico alto o bajo, y el Colegio Americano refiere que la ingesta diaria recomendada de hierro elemental durante el embarazo es de 27 miligramos. Sin embargo, tenemos que saber que la primera pregunta, ¿cuántos miligramos de hierro nos aporta una dieta convencional? Es aproximadamente de 15 miligramos. Por lo tanto, si nosotros suplementamos con una tableta de sulfato ferroso que nos aportan 62 miligramos de hierro elemental, bueno, pues incluso estamos superando la dosis pues recomendada por estas asociaciones. Ahora, hablamos mucho de hierro, pero realmente tenemos que entender qué es el hierro. Y bueno, pues sabemos que el hierro pues es un elemento en donde tiene muchas funciones, no solamente acoplarse a ciertas proteínas para aumentar, o la hemoglobina para pues favorecer el transporte de oxígeno, sino que también tiene involucro no solamente en esto, sino también a nivel de la cadena respiratoria, a nivel del sistema inmunológico y otras enzimas. Y algo muy importante es que el hierro tiene un efecto sobre el mecanismo de oxidorreducción, ¿vale? Y
obviamente, dado que durante esas reacciones de óxido de reducción también puede haber un aumento de radicales libres. Y es por esto que muchos investigadores se preguntan si dar un exceso de hierro durante pacientes que realmente no lo necesitan, realmente puede tener algún beneficio o si es tóxico. O sea, esa es una pregunta muy importante y por eso se han realizado muchos estudios en donde si realmente la suplementación de hierro es benéfica. Ahora bien, tenemos que saber que el tipo de hierro que llega a la placenta y que llega al feto es por medio de la holotransferrina, que es una molécula de 2 hierros unidos a esta proteína de la transferrina, porque hay otros tipos de transferrina, mono, tetratransferrina, y algo muy importante es que tenemos algo que se llama curva de riesgo en forma de U para el hierro. Y observen en este gráfico como parábola, en donde tenemos que tanto la deficiencia como el exceso de hierro va a tener una disminución del crecimiento y deterioro de la función cognitiva y motora en los recién nacidos o en los fetos. Y eso es muy importante saber porque todos sabemos que si no tiene hierro la paciente, pues le va a ir mal. Pero realmente poco sabemos si tener un aumento en las concentraciones de hierro a nivel plasmático pueden ser dañinos. Entonces esto es muy importante y que siempre individualicemos a nuestras pacientes. Ahora, las reservas de hierro tenemos que saber que el hierro se encuentra en la hemoglobina, la mioglobina, las reservas y enzimas y otras proteínas, que posteriormente esto va muy ligado junto con lo que va a hablar la doctora Michelle. Y tenemos que saber que las reservas de hierro están tanto en el hígado, en el sistema retículo endotelial y la médula ósea. Ahora bien, algo muy importante que tenemos que entender, ¿por qué debemos de suplementar? Bueno, pues es que obviamente el hierro pues es algo que no produce el cuerpo, que tiene que tener tiene que provenir ya sea de vegetales, tiene que provenir de la carne y pues obviamente tenemos que entender cómo se absorbe el hierro y cómo llega a la placenta y cómo pasa al feto. Entonces, generalmente la mayoría del hierro que consumimos es de tipo férrico, que es F3+, ¿vale? Entonces, este hierro se reduce, es decir, se le quita un electrón, quedando un hierro ferroso, en un estado ferroso, y este se absorbe a nivel del enterocito, que todavía hay muchas líneas de investigación en donde quieren determinar realmente cuáles son los transportadores y por lo tanto este hierro se une con la transferrina y se denomina holotransferrina, que se une a un receptor en el sincitio trofoblasto, como pueden observar en la imagen. Y posteriormente por medio de clatrinas, que son proteínas transportadoras, llegan a nivel de la membrana basal del sincitio trofoblasto y por lo tanto pueden pasar al feto en un estado ferroso. Y por lo tanto pues el bebé recibe ese hierro y entonces pues puede hacer y sintetizar proteínas, hemoglobina, etcétera. Pero aquí está lo más importante del por qué nosotros tenemos que tener cuidado con la suplementación del hierro. Y como pueden observar, la hepcidina. La hepcidina es una proteína que produce el hígado, en donde esta va a ser una relación inversamente proporcional de acuerdo a las concentraciones de hierro. Y la hepcidina es muy importante porque en cuanto más aumente el hierro que tenga la paciente, aumentan la hepcidina y al mismo tiempo la hepcidina lo bloquea y no deja que llegue al sincitio trofoblasto. Esto es algo muy importante, por lo tanto se puede concluir al momento que la transferencia de hierro placentario del feto está inversamente correlacionada con las concentraciones de hepcidina materna. Es decir, y la hepcidina materna puede elevarse por inflamación, por infección, por deficiencia de hierro propiamente, y esto obviamente pues es como algo lógico. Si la mamá tiene deficiencia de hierro y obviamente durante el crecimiento del bebé y la placenta necesita hierro para crecer, esta proteína se disminuye y por lo tanto aumenta la concentración de hierro biodisponible para que se una al sincitio trofoblasto. Entonces aquí tenemos varios ejemplos, pero el que quiero hacer énfasis es en el cuadro D, en donde observen donde el hígado que aumenta la hepcidina y bloquea la llegada tanto de absorción del hierro a nivel del duodeno, el vaso, y trata
trata de llevarlo hacia a nivel del feto y la placenta, pero algo también muy importante, también el feto produce su propia hepcidina, entonces también es importante. Y si obviamente la hepcidina aumenta en exceso, disminuye la biodisponibilidad de hierro para la síntesis en el feto de hemoglobina, mioglobina, cadena transportadores de electrones. Por eso, esto es importante en donde se ha observado que fetos que en mamás que tuvieron suplementación aumentada de hierro pueden llegar a tener restricción del crecimiento fetal. Entonces, aquí como en un parámetro, en este esquema tenemos que hay factores maternos, inflamación, preeclampsia, deficiencias nutricionales en donde hay una disminución del hierro y por lo tanto hay unas elevaciones prolongadas de hepcidina. Esto da un efecto, resultados adversos como restricción del crecimiento fetal o anemia infantil. Y sabemos que pues, la anemia infantil, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, pueden llegar a tener pues, consecuencias a nivel neurocognitivo, motor, y pues obviamente la escuela. Ahora, otro punto muy importante y fascinante que me pareció de esto es, todos sabemos que tenemos que dar hierro todos los días. Pero actualmente la recomendación es dar hierro oral cada 48 horas. Y sí, en efecto, se realizó este estudio que fue publicado en el 2020, en donde, sobre todo en el cuadro B, observamos en pacientes que se les otorgó 60 miligramos de hierro elemental, en donde fue un grupo en donde se les administró una administración consecutiva, es decir, todos los días, y en otros pacientes una dosis alterna, es decir, cada 48 horas. Aquí lo interesante fue que en el grupo de cada 48 horas, la fracción de absorción de hierro fue mayor en pacientes que tuvieron la dosis alterna. ¿Y esto por qué? Lo explica por los niveles de hepcidina, ¿vale? Entonces, la recomendación actual sería que nosotros diéramos dosis de 60 cada 48 horas y no todos los días, dado que si nosotros damos la dosis de manera diaria, realmente no estamos garantizando una adecuada absorción en comparación de cada 48 o 72 horas. Al menos en este estudio fue cada 48 horas, ¿vale? Entonces, pues es algo muy importante y es algo nuevo a lo mejor para algunos, pero sí es muy importante. Incluso hicieron otros análisis con más dosis de hierro y entonces en donde observaron que a veces más es menos, es decir, la dosis promedio de hierro elemental que podríamos darle a las pacientes sería entre 40 y a 60 miligramos de hierro elemental. Sin embargo, esto va a depender de la cantidad de hierro elemental que tengan las diferentes presentaciones farmacéuticas, pero al menos en salud o las presentaciones que tenemos al menos aquí en medio de salud pública, pues es el sulfato o el fumarato ferroso con 62 miligramos de hierro elemental. Y por lo tanto, pues lo ideal sería pues mandarle esta receta a la paciente. No solamente es el hecho de prescribirla, sino también el hecho de decir sulfato ferroso, sí, pero algo que también tenemos que saber es que la absorción de hierro se ve disminuida sobre si la paciente acaba de comer, si acaba de tomar café, etcétera. Y que lo ideal sería, si es posible para la paciente, acompañarlo con ácido ascórbico de aproximadamente 500 miligramos junto con la tableta de hierro en ayuno para una mejor absorción y realmente obtener los beneficios. ¿Por qué? Porque también el hierro tiene efectos adversos, náuseas, dolor de estómago, evacuar de color muy negro, etcétera, y pues obviamente los efectos gastrointestinales pues también son una razón por las cuales las pacientes suspenden el tratamiento. Bueno, pues esto sería por mi parte y continuamos con la doctora Aranza. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Aranza, soy residente de ginecología y obstetricia de segundo año. Y bueno, como ya nos comentó la doctora Cecilia, es muy importante que llevemos una dosis adecuada del manejo que se les va a dar a estas pacientes, porque como ginecólogos sabemos que es una patología que va a conllevar muchas complicaciones, no solo maternas, sino también fetales. Es por esto que en el servicio de terapia intensiva y específicamente en el servicio de hematología, estamos buscando redefinir la fórmula de Ganzoni, que es a través de la cual realizamos el cálculo de la deficiencia de hierro que presentan las pacientes.
Y bueno, para introducir un poquito y hablando un poco más acerca de la epidemiología que ya nos mencionó también la doctora Cecilia, sabemos que a nivel mundial aproximadamente 32 millones de pacientes embarazadas van a desarrollar anemia. Tenemos una prevalencia aproximada del 50%, la cual se va a encontrar de manera más prevalente en países de ingresos bajos y medios. Se ha visto también una prevalencia del 18.98% a nivel global de anemia ferropénica en pacientes embarazadas, dentro de los cuales va a existir un incremento hasta el 35 a 37%, sobre todo en el norte de África. Y bueno, ¿por qué nos importa realizar el ajuste en esta precisión del cálculo de la dosis de hierro? Este hierro intravenoso, que es el que vamos a administrar en las pacientes, en quienes generalmente se administra en un segundo o en un tercer trimestre, que es cuando estas pérdidas son más agudas, nos va a importar porque va a ayudarnos a corregir la anemia de forma más rápida, lo cual nos va a prevenir que tengamos un mayor riesgo de desarrollar una hemorragia obstétrica. Este cálculo de la dosis, que generalmente suele ser impreciso, va a tener consecuencias tanto, en varias direcciones. El subdosificar estas dosis lo que nos va a generar es una prolongación de la anemia y el ocasionar una sobredosificación nos va a exponer a la paciente a riesgos innecesarios de una sobrecarga de hierro, que como ya nos explicó la doctora Cecilia, pues tiene muchas complicaciones no solo maternas, sino también fetales. ¿Y de dónde proviene cada uno de los valores de la fórmula de Ganzoni, que es con la que calculamos este déficit de hierro? Este déficit de hierro se va a calcular a través del peso. Inicialmente Ganzoni, que fue quien creó esta fórmula, determinó el peso, pero este peso no estaba calculado en pacientes gestantes, es un cálculo en pacientes en general. Se tomaba en cuenta también la hemoglobina objetivo, que se tomaba como una meta la hemoglobina a 15, que por lo general es la dosis a la que queremos llevar a las pacientes, pero pacientes no embarazadas. Como bien sabemos y como ya comentamos previamente, en el embarazo cursamos por un periodo de hemodilución y de anemia fisiológica. Entonces es por esto que nuestras metas de hemoglobina no van a ser llevar a una paciente a 15 gramos sobre decilitro, sino a una meta de 12. Es por esto que nosotros realizamos el ajuste, el cálculo de esta fórmula con una hemoglobina meta de 12 gramos sobre decilitro y no de 15 gramos. Posteriormente tenemos este 2.4, el cual va a provenir de un contenido de hierro que se calculó que equivale a un 0.0034, multiplicado por el volumen sanguíneo estimado, que va a provenir del 7% del peso corporal, multiplicado por un factor de conversión de gramos sobre decilitros a miligramos sobre litros. Y finalmente, el último valor, que es el que vamos a tomar en cuenta, es 500, que va a pertenecer al depósito de hierro, que es un valor fijo. Y bueno, ¿por qué nosotros buscamos que esta fórmula sea reajustada en el embarazo y no se utilice de forma convencional? Esta fórmula tiene que ajustarse siempre en el embarazo, ya que sabemos que durante el embarazo va a haber una expansión del volumen plasmático, llegando hasta un incremento en un 40 a un 50%. Esta constante del 2.4, durante nuestras investigaciones vimos que deriva de un volumen sanguíneo del 7% del peso, pero no está específicamente determinado a un peso gestacional, en donde se involucran pues ya muchas cosas como el peso fetal, el peso de la placenta, por lo cual dentro de nuestras investigaciones también tenemos como plan realizar este ajuste. Sin embargo, se realizó mediante una calculadora matemática, entonces tendremos que buscar la forma de ajustarlo. Y en cuanto a la hemodilución fisiológica, esta hemoglobina va a ser más baja en el embarazo, lo cual nos va a reflejar esta hemodilución normal que les comentaba, no necesariamente reflejando el déficit real de hierro que van a presentar las pacientes. Es por eso que usar el objetivo clásico de 15 gramos sobre decilitro puede llegar a sesgar el déficit de hierro real de las pacientes embarazadas.
Y bueno, ¿qué consecuencias clínicas va a tener esta sobrecarga de hierro en las pacientes? No va a ser un evento benigno. Como ya vimos, tiene múltiples consecuencias, tanto maternas como fetales, ya que nos puede llegar a ocasionar un estrés oxidativo en donde este hierro libre no se va a unir a la transferrina. Puede haber alteraciones también metabólicas, en donde va a verse afectada la glucosa, lo cual nos va a proveer un mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Sobrecarga de hierro lo que va a ocasionar también es mucha irritación a nivel de los vasos. Entonces, de ahí puede llegar a una lesión a nivel del páncreas que nos puede conllevar a una diabetes gestacional. Puede haber reacciones de hipersensibilidad e hipofosfatemia que se ha estudiado, está muy presente en este tipo de pacientes a quienes se les realizan suplementaciones, en quienes llegan a presentar hemocromatosis, y lo cual les va a conferir mayor riesgo de llegar a presentar en un futuro algunas hemoglobinopatías. Estos depósitos, estas sobrecargas de hierro también nos van a ocasionar depósitos excesivos de hierro en los tejidos maternos y nos va a conferir un costo innecesario y visitas adicionales con dosis mal calculadas o fraccionadas en las pacientes. Y bueno, les puse aquí un ejemplo sobre la fórmula clásica y la fórmula modificada, que es la que realizamos aquí en el instituto. Como ejemplo tenemos a una paciente de 32 semanas de gestación con un peso actual de 62 kilogramos, una hemoglobina actual de 8.5 gramos sobre decilitro, y vamos a llevar este cálculo con una hemoglobina objetivo de 12 gramos sobre decilitro. En el caso 1, tenemos el cálculo con la fórmula clásica en donde llevamos la hemoglobina meta a 15 gramos sobre decilitro, en donde nos da un déficit de hierro de 1467.2 miligramos. Y cuando ajustamos esta dosis de hemoglobina meta en lugar de 15 a 12 gramos sobre decilitro, nos da un déficit de hierro de 1020.8 miligramos. Es decir, tenemos casi 500 miligramos de diferencia cuando ajustamos esta dosis a una hemoglobina meta que está planeada para pacientes embarazadas. De aquí que nosotros tengamos esta necesidad de lograr ajustar esta fórmula. Y bueno, en cuanto a las estadísticas que hemos recabado hasta este momento en el instituto, llevamos hasta el momento un número de pacientes de 78 que se encontraban en un embarazo entre el segundo y en el tercer trimestre. A estas pacientes se les administraron terapias férricas con sacarato férrico, que es el que manejamos actualmente aquí en el instituto. Se vio que había una media de déficit de hierro basal de 9.27 gramos sobre decilitro, con un déficit de hierro aproximado de 998 a 999 miligramos. Se observó que había una media de la dosis de hierro aplicada de 970 miligramos, y con lo cual se obtuvo una hemoglobina media de control a las 4 semanas de 12.05 gramos sobre decilitro, con lo cual logramos llegar a nuestro objetivo, que es llevar a las pacientes una hemoglobina de 12 gramos sobre decilitro. Hubo un incremento medio de hemoglobina de aproximadamente 2.79 gramos sobre decilitros, y aquí como criterios de exclusión tomamos a pacientes que no llegaron a completar las dosis, pacientes que no tuvieron laboratorios de control con lo que pudiéramos comprobar que se llegó a una meta, pacientes que no completaron las dosis o pacientes que llevaban tratamientos con terapias férricas externas y únicamente llegaron aquí al instituto a completar estas dosis. Y bueno, como conclusiones, por parte de la fórmula, solamente mencionarles que esta fórmula clásica fue diseñada para pacientes en general, no pacientes gestantes. Ninguno de los términos utilizados fueron determinados específicamente para pacientes gestantes. Es por esto que usar el valor de referencia de hemoglobina de 15 nos va a sobreestimar sistemáticamente el déficit de hierro calculado para las pacientes. Y como vimos en el ejemplo que les mencioné, podemos ajustar estas dosis evitando sobredosificar a las pacientes, en este caso llevándola a una hemoglobina, a un déficit de hasta 447 miligramos más sobre lo que realmente necesitaba la paciente. Y bueno, es por esto que nosotros estamos tratando de estandarizar este ajuste de hemoglobina, y pues como solicitud les pediríamos que a todas las pacientes
No solamente, y lo que ya comentó Ceci, no solamente es pedirles una biometría hemática y ver si tienen anemia o no, porque hay muchas causas, pero dentro de estas causas la más frecuente es por deficiencia de hierro y necesitamos siempre pedirles un perfil de hierro para que podamos determinar si son candidatas a recibir una terapia férrica o no, para poder disminuir sobre todo el riesgo de hemorragia obstétrica. Gracias. Bueno, continuando con la parte final de este tema, pues yo soy la doctora Michelle Estrella Montalvo Aguilar, soy residente de la alta especialidad de medicina crítica obstétrica. Vamos a hablar acerca de la ferritina sérica como un biomarcador temprano para la prevención de la hemorragia obstétrica por atonía uterina. Esto porque realmente nos importa a nosotros, porque si nosotros graduamos los ingresos que tenemos a nuestra unidad de cuidados intensivos, una gran parte es por la presencia de hemorragia obstétrica. Entonces, lo que nosotros queremos llevarnos al final de esta plática es el hecho de que nosotros debemos de aplicar con las pacientes, solicitarles ferritina sérica para tener un valor de corte. Bueno, antes que nada, la ferropenia prenatal ya no es una rutina obstétrica, es una crisis inminente en la unidad de cuidados intensivos. ¿Esto por qué está dado? Bueno, viene dado por un predictor silencioso, ya que a nivel mundial hay 32 millones de mujeres embarazadas que se encuentran afectadas por anemia. Esta afectación por anemia nos da un valor casi igual o por encima del 50% de los embarazos, principalmente identificados en los países con ingresos medios o ingresos bajos. Este predictor silencioso, ¿qué va a tener como resultado? Bueno, que principalmente 115,000 muertes maternas anuales a nivel global van a estar consideradas por la presencia, ya sea bien de hemorragia obstétrica y que en esta se hayan identificado o documentado disminución en la ferritina sérica. De acuerdo a este punto de resultado de 115,000 pacientes, 38,000 de estas muertes son causadas directamente por hemorragia posparto, y estos 38,000 que son causadas por hemorragia posparto, pues evidentemente están dadas en países con bajos recursos. Ahora bien, nosotros tenemos que identificar un ecosistema de riesgo. Este ecosistema de riesgo, ¿por qué va a estar dado? La anemia franca per se va a ser un factor de riesgo independiente comparado con un indicador de daño tardío. Nosotros debemos establecer una matriz de constelaciones de riesgos. Nosotros sabemos que en las pacientes que se encuentran embarazadas tenemos varios factores de riesgo asociados que nos pueden predecir la mortalidad en ellas o el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Si nosotros esta matriz de riesgo lo dividimos como si fuera una constelación, vamos a identificar que va a haber segmentos. Estos segmentos van a estar dados principalmente por un segmento clínico infeccioso, que ya sea preeclampsia o coramnionitis, un segmento obstétrico o demográfico. La etnia hispana es la que se va a ver mayor frecuentemente afectada, pacientes que presenten obesidad, el tipo de inducción de parto que se le va a dar a este tipo de pacientes, y uno muy importante va a ser que estemos hablando de gemelar. Pero ¿qué nos atañe principalmente a nosotros? La anemia, la graduación del tiempo de una hemoglobina menor de 9 gramos sobre decilitro es el segmento hematológico que nosotros vamos a cobrarle mucho mayor importancia, ya que este va a ser un hallazgo clave en el factor predictor de la amniotransfusión, con una razón de momios de 0.53, sugiriendo que la reducción de mediadores inflamatorios va a mejorar la respuesta uterina. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Para que ustedes puedan entender, la doctora Cecilia hace rato nos habló acerca de toda la mecánica del hierro, toda la bioquímica del hierro, pero nosotros en el caso de la atonía uterina, de la hemorragia que se presenta por ella, ¿qué nos va a importar? Bueno, fisiopatológicamente el motor miometrial sin combustible. Si ustedes observan la imagen, la imagen que se encuentra en azul, el hierro va a ser un cofactor enzimático esencial para que haya una función contráctil del miometrio. Entonces, si nosotros tenemos una reserva funcional de hierro y una reserva funcional de ferritina sérica de una forma óptima, ¿qué vamos a tener? Bueno, que el hierro intracelular se va a encontrar dentro, muy abundante,
que va a ocurrir una cascada de eventos, principalmente todo esto dado por la fosforilación oxidativa, que esta se va a lograr de forma eficiente, y como la cascada de la fosforilación oxidativa se va a lograr de una manera eficiente, pues vamos a tener una producción sostenida de ATP, o sea, energía. ¿Qué va a conducir esto? Bueno, una contracción muscular de forma vigorosa y sostenida en el posparto para que exista la expulsión. En cambio, ¿qué va a suceder si nosotros tenemos nuestros niveles reducidos? Se va a condicionar a que haya un debilitamiento de la capacidad que va a lograr la hemostasia de la mecánica natural. Si nosotros tenemos un déficit de hierro, el hierro tisular, por ende, va a estar agotado. Entonces, la fibra que se tiene que contraer de forma óptima no lo va a hacer. Y como no lo hace, la función mitocondrial se encuentra comprometida. Y esto a su vez hace que haya un agotamiento rápido de energía que condicione que haya una fatiga en el músculo de forma muy rápida, de forma muy brusca, y se presente la atonía uterina. Tenemos algo de evidencia prospectiva. Si ustedes buscan y analizan de acuerdo a artículos, este artículo principalmente que se publicó en el año 2024 es un artículo observacional prospectivo, en el cual nos dice que la ferritina sérica es un factor predictor de hemorragia posparto. Es un estudio observacional, es de Van Zot del año 2024. ¿Y cuál fue la población que él estudió? Bueno, fueron mujeres gestantes que se encontraban en el tercer trimestre, dentro de la 34 a la 40 semana de edad gestacional, pero, ojo, estas no tenían una comorbilidad asociada. A ellas se les hizo un tamizaje temprano que medía la medición de ferritina sérica más una biometría hemática convencional, como la que todos tenemos en nuestros hospitales. ¿Cuál fue el seguimiento? Bueno, se le dio un seguimiento en el estado de que se encontraba la paciente en labor y parto bajo manejo activo durante todo el tercer trimestre. ¿Cuáles fueron sus resultados o desenlace? Bueno, tuvo una N de 186 pacientes que fueron las únicas que completaron el seguimiento. Y de esos 86 pacientes que se completó el seguimiento, solo el 32% de los casos, que fue un 17.2%, desarrollaron una hemorragia posparto. Hay que entender algo que se llama el iceberg hematológico. Si nosotros midiéramos de forma rutinaria no solo la hemoglobina durante el control prenatal, vamos a encontrar per se una verdad oculta que va a definir que existe una vulnerabilidad materna frente al riesgo de atonía uterina. Nosotros normalmente vemos que si consideramos que tenemos pacientes con una anemia clínica o hemoglobina alterada, solamente observamos la parte de arriba del iceberg, lo visible, la falla fisiológica que ya ha ocurrido y la capacidad para tolerar la pérdida de sangre se va a encontrar comprometida. ¿Pero qué realmente pasa abajo del iceberg? Bueno, ocurre una falla de las reservas. Y esta falla de las reservas, ¿por qué va a estar dada? Bueno, porque la ferritina sérica es baja. Y esto es un peligro latente, ya que las pacientes parecen clínicamente estables, pero carecen de la capacidad fisiológica de la reserva para el esfuerzo periparto. Nos regresamos a la fisiopatología y entendemos por qué hay falla en la contractilidad. De acuerdo a este estudio que se publicó en el JAMA, ellos definen en su consenso acerca de la ACO, la OMS y otros autores, cuáles son los niveles de ferritina sérica que nosotros debemos considerar que serían nuestros focos de alerta. Hay 3 definiciones. La ACOG nos dice que la ferritina es menor de 30 nanogramos sobre mililitros, ahí se fue una disculpa. La OMS dice que es de 15 nanogramos sobre mililitros, pero hay otros autores que hacen una extensión de este número hasta 50 nanogramos sobre mililitros. Entonces, la pregunta que se les lanza a ustedes, ¿una ferritina de 20 nanogramos sobre mililitros en una paciente embarazada es normal o es considerada como ferropenia? ¿Qué contestaríamos nosotros si nos los preguntan? Bueno, esto va a depender directamente de la bibliografía que ustedes hayan consultado, el valor de corte que ustedes decidan en sus servicios y principalmente con ayuda del servicio de hematología para establecer un punto, un protocolo para dar un corte para eso.
Ahora bien, tenemos algo que se llama el efecto dominó de la deficiencia. Normalmente, y como les decía, que de acuerdo a la bibliografía consultada, nosotros vamos a tomar que nuestro punto de corte de la ferritina va a ser menos de 15 nanogramos sobre mililitros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una cascada de consecuencias. Vamos a tener principalmente 3 fallas. La falla mecánica, que esta va a ser mayor incidencia de atonía primaria severa. Falla farmacológica. ¿Por qué la falla farmacológica va a ocurrir? Porque va a haber la presencia de requerimientos significativamente mayor de uterotónicos adicionales de rescate. Si ustedes saben, se utilizan uterotónicos y van graduando las dosis de acuerdo a lo que le vayan a administrar a la paciente. Pero si nosotros ahondamos y determinamos que la ferritina sérica en nuestro valor de corte fue menor de 15, esa paciente se va a ver, vamos a llamarlo de esa forma, beneficiada del aumento de la dosis de uterotónicos, porque volvemos nuevamente a la fisiopatología y hay problemas en la cascada a nivel de la contractilidad. Y lo que nos atañe al servicio de la terapia intensiva, pues la falla hemodinámica. Vamos a tener una mayor necesidad de transfusión de hemoderivados e inestabilidad cardiovascular puerperal de nuestra paciente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Bueno, un panel de intervención cruzada. En este panel de intervención cruzada, todos aquí en el instituto trabajamos en equipo. Entonces, como bien lo dice, de acuerdo a la doctora Cecilia y de acuerdo a la doctora Aranza, tenemos a nuestro equipo de materno-fetal. Ellos lo que van a hacer, van a anticipar, van a solicitar un perfil de hierro que incluya ferritina sérica de forma protocolaria en las visitas del tercer trimestre, graduado en la semana número 34. ¿Qué va a ser nuestro servicio de ginecobstetricia? Va a ser la ejecución. Se va a preparar de forma exhaustiva para el manejo activo del tercer periodo en las pacientes con curva desplazada hacia la izquierda, o sea que nos estén marcando una ferritina sérica menor de 15. Nuestro servicio de hematología le toca la parte de la optimización. Aquí va a haber una intervención proactiva con terapia de hierro intravenoso en ventana de oportunidad para repletar las reservas preparto de esta mamá. ¿Y qué nos atañe a nosotros como la unidad de cuidados intensivos? Bueno, vamos a hacer la contención. Nosotros vamos a tener nuestras prerreservas justificadas de hemoderivados, la monitorización hemodinámica estrecha, principalmente en el puerperio inmediato. ¿Qué se tienen que llevar a casa el día de hoy? Bueno, la anemia prenatal severa se asocia con mayor riesgo de hemorragia posparto. Si bien son pocos los artículos, son pocos los estudios, normalmente dentro de la investigación que realizamos para poder presentarles este tema, algunos de los estudios son prospectivos o observacionales con una N muy pequeña, entonces hace falta más apertura a la investigación de este tema. La anemia va a disminuir la reserva fisiológica para tolerar una hemorragia. ¿La ferropenia puede predecer a la anemia? Sí, así es. Y la ferritina es un marcador prometedor como la reserva de hierro, pero como yo se los comentaba anteriormente, no hay tantos estudios que avalen los niveles de corte que le vamos a dar a la ferritina. Entonces nosotros tenemos que implementar el que el instituto, en este caso, en el que el servicio de hematología implemente para estas pacientes embarazadas. Y algo súper importante va a ser que la intervención en la hemorragia posparto va a comenzar durante el periodo prenatal. No quiere decir que cuando ya tengamos una paciente en el área de labor, en tocoquirúrgica, vamos a empezar a hacer todo, vamos a activar nuestros códigos para darle el manejo a esta paciente si podemos hacer algo antes. No todo va a empezar cuando empiece el sangrado. Gracias. Pues muchas gracias a todos nuestros ponentes del día de hoy. Tenemos una pregunta. En la práctica nos enfrentamos a pacientes que a las 34 o 36 semanas de gestación llegan con una hemoglobina entre 8 o 9 gramos por decilitro. Y la pregunta es, ¿hasta qué semana de gestación consideran ustedes que el hierro parenteral sigue siendo efectivo para lograr un impacto real en la hemoglobina previo al trabajo de parto? Bueno, saludos. Bueno,
la verdad es que no, como mencionamos durante la plática, no hay como una tabla o algún consenso de expertos, ni de Colegio Americano, ni siquiera de Organización Mundial de la Salud, ni tampoco de el consenso de Estados Unidos para decir en qué semana de gestación nosotros podemos dar terapia férrica. Entonces, este panorama de decir cuándo dar una terapia férrica podría darse en las 34, 32 semanas, incluso 36, dependiendo o individualizando a cada paciente. ¿Por qué? Porque si esta paciente va a nacer, este bebé va a nacer entre las 37, 38, 39 semanas, pues obviamente da tiempo a que la transfusión o la suplementación con hierro vía endovenosa pues tenga un efecto. ¿Vale? En algunos estudios se ha demostrado que la absorción de hierro y la biodisponibilidad de hierro elemental por vía endovenosa, pues obviamente es más alta que la terapia férrica oral, ¿vale? Pero a sabiendas de que, como ya mencionó la doctora Aranza, nosotros debemos de tener mucha objetividad en cómo vamos a hacer el cálculo de déficit de hierro, cada cuánto mandarla, cuánto le vamos a dar y si le vamos a continuar la terapia férrica vía oral. Obviamente esto va a estar dado debido a los controles con biometría hemática y perfil de hierro para realmente saber que lo que yo le estoy indicando a la paciente, eso realmente le está dando un beneficio clínico, ¿vale? Entonces no es que sea un límite de darle o no, porque al final de cuentas, por todo el embarazo, como ya sabemos, vamos a tener un déficit de hierro de 670 miligramos, es decir, una sesión de terapia férrica, pero obviamente darle en ese momento todo el hierro a la paciente, pues también es... tenemos que individualizar a la paciente para decir, bueno, si se beneficia de una terapia hiérrica, porque recuerden que no solamente es decir, ay, te voy a poner hierro intravenoso, o sea, tiene que venir la paciente, la tienen que canalizar y sobre todo tenemos que ver las reacciones adversas a la terapia de hierro y los efectos secundarios que pueden llegar a haber. Entonces, no solamente es pensar en qué semanas de gestación, yo creo que podría ser en todas, pero obviamente que no hay algo escrito todavía en decir cuándo empiezo o cuándo termino o cuánto es el límite de semanas de gestación, sino que tenemos que ver, o sea, si obviamente la paciente tiene una anemia clínica, o sea, la paciente tiene taquicardia, dolor de cabeza, pues obviamente yo no la logro alcanzar con las tabletas de hierro porque la paciente tiene síntomas gastrointestinales o está harta de tomarse la pastilla diario, bueno, pues le podemos proponer una terapia férrica. Doctores, ¿existe alternativa de hacer en pacientes que tengan problemas de anemias hemolíticas y estas situaciones de poner infusiones intermitentes de hierro y que esto mejore el estado fetal? Para anemias hemolíticas, de la anemia hemolítica, cuando se rompe la membrana, se libera el hierro que está dentro del eritrocito. Entonces este hierro pasa a acumularse en el torrente sanguíneo y entonces podemos verificar que hay un aumento de y esto nos puede condicionar toxicidad, como lo comentaron anteriormente. Entonces la ruptura del eritrocito nos puede condicionar a un incremento en la ferritina, en el hierro, y el tratamiento con hierro en ese tipo de pacientes no está considerado. ¿Hay un nivel óptimo al que quieran ustedes llevar a una paciente con anemia para enfrentar un embarazo o una cesárea? Un nivel, llegar a 12 de hemoglobina o 14 de hemoglobina, ¿cuál es su límite? Sí, de acuerdo al análisis que hacía la doctora Aranza en relación a cuál es la dosis óptima que necesitamos, igual la doctora Cecilia mencionaba si nos pasamos o si nos quedamos cortos en cuanto a lo que la paciente necesita. De acuerdo a la OMS considera que el nivel adecuado de hemoglobina en una paciente embarazada es de 10 a 12. Entonces, tomando ese 10 a 12, se pretende hacer el ajuste de esta ecuación de Ganzoni. Esta ecuación de Ganzoni está diseñada para el público general, para todos, ¿sí? Entonces,
pero no está considerando los cambios fisiológicos del embarazo. Los cambios fisiológicos del embarazo implican una hemodilución. Esa hemodilución modifica tanto el hematócrito como la hemoglobina, pero no modifica el volumen corpuscular medio, que es el que finalmente nos dice el hierro real que tiene una paciente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es que lleguemos a ese 12. Ese 12 que es el que marca la OMS. No pretendemos llegar al 15 porque tampoco es correcto, porque nos estamos sobredosificando a la paciente, sobre todo las embarazadas. Por eso 12 es la meta. Si nos acercamos al 12, perfecto. Pero ese 12 va acompañado de una modificación celular que es del eritrocito, en donde el eritrocito crece, el volumen corpuscular se ve con el tiempo cómo va creciendo, ¿sí? Entonces, eso generalmente se ve más o menos como alrededor de 30 días. Sí. En caso de hidrops o de pacientes que tienen anemia fetal y todo, ¿existe alguna aportación con la hemotransfusión, con la transfusión de hierro? Ahí estamos entrando en un tema un poco más difícil. ¿Por qué? Porque si es una anemia por aloinmunización, es decir, que hay anticuerpos que destruyen los eritrocitos del feto, y no es como tal por terapia de hierro. O sea, aunque le pongamos todo el hierro del mundo a ese bebé, no va a haber un mecanismo de cómo se va a utilizar en la hemoglobina, porque el eritrocito se está los anticuerpos. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es, ya en terapia fetal, tendría que ser una extracción y transfusión de sangre total al bebé. Bueno, en este caso de concentrados eritrocitarios, pero no de hierro, porque o sea, realmente el problema no es el hierro, el problema es que el eritrocito se está destruyendo. Lo mismo como comentó en su pregunta previa, de la destrucción de los eritrocitos, el hierro está biodisponible, pero el problema es que como tal el eritrocito es el que se está destruyendo. Entonces, de que va a haber hierro de sobra, va a haber de sobra, ¿vale? Y ese hierro se va a depositar en los 3 lugares que ya comentamos: hígado, médula ósea y sistema reticuloendotelial. Entonces, cuando hacemos esa transfusión a los fetos, lo que buscamos es precisamente que tengamos el medio de transporte del hierro, junto con la hemoglobina, pues obviamente para evitar estos desenlaces de hidrops, falla cardíaca y pues obviamente muerte fetal. Muchísimas gracias. ¿Tenemos otra pregunta del público? Muchísimas gracias por la sesión. Es un tema interesantísimo. Y mi pregunta va con respecto a estos puntos de corte para ferritina en la prevención de la hemorragia. Y bueno, sabemos, como nos explicaron tan claramente, que cuando hay inflamación o cuando hay alguna enfermedad que eleva la hepcidina, pues justamente el hierro se queda secuestrado en la ferritina. Entonces, no sé si estos estudios que revisaron o si tienen experiencia, estos puntos de corte consideran esta inflamación. O sea, no sé si sepan algo. Hola, buenas tardes. Dentro de los estudios que se revisaron, los puntos de corte solamente consideran pacientes sin comorbilidades. Entonces, ese sería como tal el sesgo realmente, porque no hay más estudios o apenas están empezando como que el auge de esto o los están impulsando, y los puntos de corte varían, como lo comentaba yo en la exposición, pero realmente a ese tipo de pacientes todavía hay algunos que están como en piloto de creación, pero sí están metiendo a las pacientes como comorbilidades, pero son comorbilidades selectas, son las pacientes que tienen algún trastorno hematológico, sin pensar en otras comorbilidades. Entonces sí sería interesante ahondar un poco más en el tema, acercarnos a estos puntos de corte, determinar los cuales vamos a utilizar en nuestros hospitales para ver el riesgo de la hemorragia posparto relacionado solamente a la atonía uterina. Muchísimas gracias. No sé si quieran darnos algún comentario final nuestros ponentes.
Sí, nada más para concluir, dentro de o detrás de todo esta información que queremos que llegue, ya en años anteriores se hizo un trabajo en banco de sangre en donde se obtuvo un premio, pero detrás del premio hay mucha información al respecto, y la información es evitar la transfusión. Evitar la transfusión, que a la larga evita la aloinmunización. Entonces, se hizo un análisis y se ahorró tanto bolsas de sangre como dinero. Dinero se le ahorró a la institución. Esa es otra parte que está también detrás de los reflectores, ¿no? Obviamente, pues lo principal pues es la protección al embarazo, prevención. El caso clínico es un caso clínico puramente de prevención, porque la paciente, el mensaje fue que no tuvo hemorragia obstétrica porque se le infundió hierro intravenoso oportunamente. Entonces, ese es el punto final, el punto, y algo para la reflexión es, bueno, pues veamos si realmente estamos dando el tratamiento correcto, la dosis correcta, porque pues detrás de todo esto, pues está un niño que legalmente nadie lo defiende. Él se defiende solito, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes por sus excelentes presentaciones. También un agradecimiento a todos aquellos que nos ven a la distancia. Y pues los invitamos a que nos sigan a todos en nuestras redes oficiales, donde podrán tener información actualizada sobre el amplio programa académico que tenemos. Y pues no olviden que los esperamos el próximo miércoles aquí a las 12:30 del día para nuestra siguiente sesión titulada Cirrosis hepática y embarazo, evidencia y tratamiento actual. Muchas gracias.